Hace pocos días, el gobierno de Estados Unidos liberó nuevos expedientes, fotos y videos sobre ovnis, o como lo llaman ahora, UAP. Les soy totalmente sincero, no esperaba demasiado de esta desclasificación. En mi opinión, este tipo de archivos muchas veces se usan como cortina de humo cuando conviene tapar otra cosa. Pero esta vez hubo un par de documentos que sí me dejaron pensando. También hay algunos videos que quiero que veamos juntos, porque me parecieron bastante interesantes. Y además hay una foto en particular que muchos divulgadores están pasando por alto. Pero no me quiero adelantar. Hoy tendremos un episodio diferente porque parte del material viene de archivos oficiales liberados ahora y otros documentos antiguos vuelven a aparecer dentro de esta nueva tanda. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y les pido que me acompañen en este nuevo viaje. Quiero empezar con algunos expedientes antes de pasar a las fotos y los videos, porque varios casos ya los hemos tocado en el canal. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso Zamora. Vamos a Socorro, Nuevo México, 1964. Más precisamente al 24 de abril, Lonnie Zamora escuchó un ruido extraño, se acercó a una zona descampada y vio algo cerca del suelo. Al principio parecía un objeto bajo, quizás una llama. Zamora intentó entender qué estaba mirando, pero aquello se fue antes de dejarle una respuesta clara. El expediente suma lo que más fortalece el caso, el después. El objeto desaparece, pero el terreno queda marcado. El documento desclasificado menciona 4 depresiones en el suelo y zonas quemadas o alteradas dentro de esas marcas. Socorro no vive solo en la memoria de Zamora. También viven esas huellas en esas marcas que obligaron a investigadores a mirar el lugar y preguntarse qué clase de cosa pudo haber estado ahí. La fuerza del caso está en esa continuidad. Zamora ve algo cerca del suelo. El objeto se eleva y después queda una escena física para revisar. Por eso, Socorro sigue siendo uno de los casos más fuertes de la ufología clásica. No depende solo de un recuerdo, tiene un policía como testigo, un objeto cerca del suelo y rastros físicos posteriores. No prueba todo, obviamente, pero tampoco se evapora tan fácil como otros casos. Mientras comento un poco el caso, abajo va a aparecer el nombre de archivo de donde saqué toda esta información. Este caso lo menciono brevemente porque hasta leer estos archivos yo no lo conocía. Acá conviene separar en dos partes. Una cosa es que el caso aparezca en el material conservado por el FBI y otras son los detalles que después crecieron dentro del ambiente ufológico. Con esta aclaración hecha, el caso empieza así. Frances Swan era una ama de casa de Maine, que en 1954 decía recibir mensajes de inteligencias extraterrestres mediante escritura automática. Ella entraba en una especie de trance y se ponía a escribir estos supuestos mensajes. Según el relato, esos mensajes no eran simples frases vagas, habrían incluido una petición concreta: contactar con la Marina de Estados Unidos. Acá aparece una coincidencia extraña. Frances tenía como vecino a Herbert Bain Knowles, un almirante retirado, quien terminó sirviendo de puente para que investigadores navales se interesaran en el caso. La parte más delicada aparece cuando el caso deja de ser solo una mujer escribiendo mensajes y empieza a rozar a investigadores navales. Durante esas entrevistas, y siempre según versiones que circularon más tarde en el ambiente ufológico, los investigadores habrían usado la propia escritura automática de Swan para intentar comunicarse con esas entidades. En medio de ese experimento, supuestamente se habría producido la aparición de un ovni. Otro dato interesante es que el caso volvió a ganar fuerza en 1974, cuando un documental presentado por Rod Sterling, el creador de La Dimensión Desconocida, llevó la historia a un público más amplio. Al final del episodio les voy a mencionar el nombre. Lo que encontré en el expediente es que el caso no quedó encerrado en una libreta. De hecho, fue investigado, registrado y guardado. En el material aparecen palabras muy cargadas para la época, como naves espaciales, Proyecto Manhattan y armas atómicas. El relato de Frances queda conectado con uno de los grandes miedos del siglo XX, la humanidad jugando con una fuerza que tal vez ya no podía controlar. Una mujer dice recibir mensajes del espacio, pero esos mensajes no hablan solo de extraterrestres simpáticos, hablan de destrucción, tecnología sensible y advertencias. Este caso me parece bastante absurdo y se los digo desde ya, pero se los cuento brevemente.
Un sacerdote encuentra un objeto raro en su patio. El expediente lo menciona como un disco zumbante. En vez de tirarlo o guardarlo como chatarra, decide conservarlo para entregárselo al FBI. Lo interesante del archivo es justamente esa expresión, disco zumbante. Te mete de lleno en el clima de finales de los años 40, cuando cualquier pedazo de metal en un patio podía convertirse en expediente. Ahí vemos que el FBI no estaba recibiendo una verdad ordenada sobre visitantes de otros mundos. Estaba recibiendo el ruido completo de una sociedad obsesionada con el fenómeno ovni. Ahora nos vamos a septiembre de 2020. Este caso moderno viene de una zona militarmente muy sensible, el Estrecho de Hormuz. A diferencia de las desclasificaciones más antiguas, acá no hay diarios viejos ni testigos mirando el cielo desde una ruta. Hay una misión militar en una zona caliente, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, un lugar donde cualquier contacto extraño, cualquier señal rara o cualquier pérdida de enlace se ve con otros ojos. La aeronave estaba apoyando a NAVCENT, que es el comando naval de Estados Unidos en esa región. Al mismo tiempo realizaba recolección de SIGINT, que dicho simple, significa escuchar y registrar señales electrónicas del entorno, comunicaciones, emisiones o rastros técnicos. No era un paseo. Lo llamativo del expediente es cómo se encadenan los eventos. Primero el lugar, ya lo mencionamos antes, una zona muy sensible. Después el primer problema. A las 12:48 la aeronave perdió enlace. Es decir, perdió comunicación o conexión con el sistema que la estaba controlando o monitoreando. Más tarde, a las 14:14, ocurre un corte parecido, pero esta vez dura 27 minutos y el propio informe lo marca como algo con impacto medio en la misión. Y recién después de todo eso, a las 17:32, aparece la frase que más nos interesa: observo un UAP. El archivo no exagera nada, lo deja ahí, seco, casi escondido entre horarios y datos técnicos, pero la secuencia llama la atención. 2 pérdidas de enlace, una de casi media hora y unas horas más tarde, un fenómeno aéreo no identificado, registrado oficialmente. Tengo que ser franco, el texto no une esas cosas con una flecha roja. No dice que el UAP haya causado el problema de enlace. No puedo presentarlo como causa y efecto. Lo honesto es dejarlo como una secuencia como mínimo rara. 2 pérdidas de enlace, una de 27 minutos y después una observación UAP registrada en el mismo informe. En los expedientes modernos, el fenómeno muchas veces aparece así, escondido entre datos operativos. Hay que leer bastante para encontrarlo interesante. Ahora nos vamos a 1947, a Oak Ridge. No es un lugar cualquiera en el mapa. En ese año, ese nombre ya cargaba con secretos, ciencia nuclear, posguerra y vigilancia. Era una ciudad atómica, justo en el año en que los platos voladores explotaban en la prensa estadounidense. El caso gira alrededor de unas fotografías tomadas por W.R. Presley. Según el recorte, eran fotos familiares, pero al revelar el rollo, aparece algo extraño en el cielo. Una forma, un objeto o algo bastante llamativo como para terminar en el diario y después en el FBI. El expediente le da peso al contexto. La carpeta habla de platillos voladores observados sobre el área de Oak Ridge. También menciona 2 fotografías de supuestos platillos voladores vistos en ese lugar, durante julio de 1947. La foto por sí sola puede discutirse, claro que sí, pero el archivo suma el combo que nos importa. Oak Ridge, julio del 47, fotografías, prensa local y FBI. Desde muy temprano, el fenómeno empieza a rondar lugares sensibles, zonas atómicas, bases, laboratorios y nombres que ya venían cargados de miedo antes de que apareciera cualquier platillo. Estados Unidos salía de la guerra, entraba en la era nuclear y de pronto, en los cielos, pasaban cosas que generaban pilas de expedientes. Les dejo una pregunta que a mí me quedó flotando. ¿Por qué tantas historias de objetos extraños terminaron pegadas a lugares donde el poder militar y nuclear estaba más concentrado? Y mientras me responden en los comentarios, hago el único anuncio que verán en este video porque el canal sigue desmonetizado. Mientras buscamos patrocinadores, todo lo que ves se mantiene gracias a nuestros Patreons que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Les agradezco infinitamente el esfuerzo que hacen. Si te querés sumar, voy a dejar el link en el comentario fijado. Y si no está en tus manos, igual me ayudas mucho con tu like y un comentario. Fin de espacio publicitario. Continuemos. Ahora vamos a ver los videos. Acá cambio un poco el tono porque no voy a leerles un expediente. Voy a reaccionar al material
pausarlo, hacer zoom y decirles honestamente qué me llama la atención y qué no puedo asegurar, obviamente. Lo que quiero mencionar es que nos han dado poco contexto. Además, como van a ver en varios videos, tenemos censurada toda la parte de información. Por ejemplo, si es una cámara de avión, no tenemos coordenadas, altura y otros datos que son bastante importantes. Con esto en cuenta, he revisado todo lo que liberaron hasta ahora y decidí hacer un compilado en los que los OVNI o UAP tienen una forma particular. De hecho, es la primera vez que veo esta forma. Parece literalmente un chupa chups o un chupetín. Se ve como una esfera y como una especie de palito o línea recta hacia abajo. Además, según los nombres de los videos, parecieron ser de lugares distintos, porque justamente vemos un video sobre el mar, otro sobre una especie de campo y el otro directamente sobre las nubes. A mí me pareció bastante curioso. Otro de los clips que me pareció interesante es el que estamos viendo ahora mismo, porque acá no solo vemos un puntito en el mar, acá pareciera ser una ciudad o más bien un pequeño pueblo, porque no se ven grandes edificios. También se ven autos estacionados y hasta se alcanza a vislumbrar al menos a 2 personas. Lo que vemos exactamente es una esfera que pasa a toda velocidad y un detalle que me sorprendió es que una de las personas parece haber visto el objeto porque hace unos movimientos extraños. Acá le voy a hacer un poco de zoom para que veamos su reacción. Y de hecho a la otra persona se la ve caminando hacia adelante, pero luego de que pasa esa esfera es como que cambia su camino. Raro, ¿no? O capaz me estoy imaginando una escena, no sé. Me pareció eso, díganme en los comentarios qué piensan. En el siguiente video, que es muy corto, vemos un barco y simplemente una especie de bola que pasa a toda velocidad. No hay mucho que explicar, la verdad, se ve bastante claro. El movimiento es rápido y bastante recto. No tengo datos suficientes para descartar algo común, pero visualmente no me parece el típico pájaro cruzando la cámara. Además, no sé si se alcanza a apreciar, voy a hacer un zoom. Al hacer zoom, parece dejar una especie de halo o estela, aunque sin datos de cámara, no puedo saber si eso viene del objeto, del movimiento o del procesamiento de la imagen. Me ayudaría mucho que diga de dónde se tomaron los videos, de qué año, qué cámara se usó. Es como si nos hubiesen dado un tentempié nada más, un par de piezas de rompecabezas sueltas. Este es distinto porque ya no estamos ante una mancha cruzando rápido la pantalla. Acá tenemos una forma definida. Miren, les diría más. Tenemos al principio hasta colores o luces, no sé si lo notan, pero hay cambios. El movimiento da una sensación casi como si respondiera a la escena. No digo que sea consciente, obviamente, pero visualmente se siente menos azaroso que otros clips. Luego vemos que se acerca y da esta apariencia rara en forma de círculo con una X y una cruz en el medio. Este también es corto, pero miren, lo voy a poner en cámara lenta. Solo tenemos unos frames nada más para darnos cuenta. Se alcanza a ver una especie de luz circular rarísima en mi opinión y parece como si estuviese escaneando el suelo. No sé qué piensan ustedes. Y hablando de luces, esta también la encuentro peculiarmente intrigante. Lo voy a poner en cámara lenta porque al igual que la luz anterior, acá también tenemos muy poquitos frames para ver. Tenemos una mancha roja que está estacionada en una casa y después parece irse a toda velocidad. Es muy rara, viajantes. No sé cómo explicar ese manchón rojo que se mueve. Además es bastante grande. Esos son los videos que en mi opinión valen la pena. Hay varios que solo muestran puntitos. Con respecto a las fotos no me han llamado la atención para nada. A excepción de las que les voy a mostrar que son de la NASA. Pero antes vamos con un poco de contexto. Dato importante. La última vez que seres humanos caminaron sobre la Luna, al menos oficialmente, fue durante la misión del Apolo 17, en 1972. Este expediente muestra un momento curioso. Los astronautas parecen confundidos durante varios minutos al ver a lo lejos un brillo. En el documento se menciona literalmente partículas brillantes. Hasta ahí podríamos decir que no es tan extraño. Podría tratarse de chatarra espacial, fragmentos desprendidos o incluso restos de pintura de la propia nave. Pero después el tono cambia. Uno de los astronautas habla de fragmentos angulares muy irregulares que están girando. Y para mí, lo más interesante llega cuando uno de esos brillos empieza a separarse del resto. El astronauta Cernan observa un punto y dice, según el archivo, que definitivamente esto no es una partícula cercana. Es decir, no lo interpreta como algo pegado a la nave ni como un simple reflejo.
Lo ve como algo físico, más lejano y con otro comportamiento. Luego lo define como un objeto brillante y agrega: obviamente está rotando, porque está parpadeando. Esa frase hay que tomarla con calma, pero también con peso. No la dice cualquiera, la dice un astronauta que pisó la Luna y que en ese momento está viendo algo que no logra identificar. Después de eso, Houston empieza a pedir referencias y datos. Los astronautas intentan ubicar el objeto con respecto a la nave. Y entonces aparece otra frase que quiero leer literalmente del documento. Tiene dos flashes. Uno es un flash muy brillante y el otro es un flash apagado. Brillante, apagado. Más tarde, Houston parece inclinarse por una explicación. El CIBB, que es una parte del cohete. Esa es la versión oficial. Puede ser. Pero antes de llegar ahí, los astronautas describen algo que no les parecía una partícula cercana, que rotaba, parpadeaba y mostraba dos flashes diferentes. Para mí ese es el punto que hace que este fragmento merezca una reflexión. Todo eso lo saqué de un expediente desclasificado. Para que se den una idea, cuando descargo los archivos liberados, están en dos partes. En una de ellas están todos los expedientes en formato PDF y también las imágenes. Y por otra parte, aparecen solo los videos. El tema es que no están vinculados entre sí. No es que en un archivo te dice que tal foto pertenece a ese caso. Pero viendo las fechas, la misión y el contexto, sí podemos sospechar que podría estar relacionada con aquello que estaban escribiendo. O sea, estas fotos que estamos viendo podrían llegar a ser lo que mencionan en ese expediente. Llegamos a la sección, bueno, no sé cómo ponerle a esta especie de bonus track. Si se les ocurre algún nombre me lo dicen en los comentarios. El documental que voy a recomendar hoy es el que mencioné en el caso de la mujer que recibía mensajes, Frances Swan, donde, dicho sea de paso, participa Jacques Vallée. Se llama OVNIs Pasado, Presente y Futuro, del año 1979. Tengo el link del documental y quien lo quiera se mete a Telegram o me lo pide por Instagram. Dejo mis enlaces en el comentario fijado. Otra serie que no puedo dejar de recomendar y que no es X-Files es el proyecto Libro Azul. Si no la vieron, por favor denle una oportunidad. Algunos episodios están basados en hechos reales, justamente del proyecto Libro Azul, donde J. Allen Hynek trabajó para tratar de darle explicación a los avistamientos de ovnis o humanoides. Viene muy a colación porque justamente el episodio de hoy se trata de un gobierno revelando información sobre esto que tanto nos interesa, que son los ovnis. Hasta aquí llega mi parte en este viaje, que sigue en la caja de comentarios debatiendo y compartiendo puntos de vista e hipótesis. Los leeré a todos y contestaré la mayoría. Hasta el próximo viaje y que tengan un excelente fin de semana.